Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a Suena Tremendo. Él es Federico, yo soy Gonzalo y hoy vamos a hacer un top 5 de discos de heavy metal. Ya la gente nos veía pidiendo en la calle hace un montón de tiempo. Vos me contabas que en la calle no te dejan tranquilo. No puedo caminar. Sobre todo la gente mayor. Ya, ¿para cuándo el disco de heavy metal? A mí el otro día fui al supermercado chino. El chino de la caja no me quería largar diciéndome, loco, ¿para cuándo el top 5 de discos? Así que bueno, hoy lo vamos a hacer para satisfacción de nuestros youtubevidentes. Así que quédense porque este va a ser un video muy interesante. Hemos charlado mucho antes de elegir los discos sobre qué es heavy metal, qué no es heavy metal. Como pocos es un género que hay como un dogma, un culto que dicen esto es metal, no, esto no es metal. Y también como muy pocos es un género con muchísimos subgéneros a través de la historia, ¿no? Speed metal, thrash metal, power metal, gear metal, Dark metal, nu metal, ya tirando a los 2000, ¿no? Sí, sí. Eso que hacía Rage Against the Machine, medio como hip hop. Lo de Rage Against the Machine se calificó como rap metal, Rap metal. que fue una suerte de evolución de lo que hizo en su momento Pantera, ¿no? Pero Pantera todavía no era rap metal, era una cosa, por eso hay un montón de cositas y hay muchas bandas icónicas dentro del heavy metal que casi se puede decir que son un género en sí mismas, y esto también complejiza más la cosa, ¿no? Rage es una de ellas, así que bueno, tenemos para charlar. Che amigo, pará, ahora que lo pienso, nos faltó la verdad que hacer un poco más un parámetro o hacer un criterio de Un qué tamizaje. tamizar qué es heavy metal y qué no. Tengo algunas dudas para aclarar. Por ejemplo, Linkin Park, ¿es heavy metal o no? ¿Lo metemos? Para mí sí. Para mí es, no quiere decir que sea bueno, pero es heavy metal, sí. Van Halen, ¿es heavy metal? No es heavy metal, Van Halen. Ok. Limpio. Whitesnake, No es heavy metal. Hard rock. Whitesnake hard rock. Sí. Ok, bueno. Kiss, No, no es heavy metal. Hard rock. ok. Y creo que no me quedan. Bueno, Poison me parece. Poison me parece que puede ser ahí puede estar ahí, en el borde. Para mí no. Para mí no es heavy metal. ¿Todo el hair metal sacarías vos? Ese metal de fines de los 80s. Sí, me con parece que no tipos está. peludos y maquillados. Me parece que no está a la altura. No está a la altura. Motley Crue, ¿para vos es heavy metal? Sí, para mí Motley Crue sí. Los Guns. No. Me cuesta decirlo, no sé por qué, pero no. Van Halen. No. No. AC/DC. Quizá si escuchás algún tema aislado de Van Halen puede ser, pero donde escuchás Jump o el disco 1984 directamente, no es heavy metal. AC/DC, no, definitivamente hard rock. Velvet Revolver. No lo sé, pero me cuesta, pero me parece que es más heavy metal que los Guns. Es más pesado ni hablar. Sí. Para mí tampoco es heavy metal. Está ahí, es casi que no, pero sí definitivamente es más pesado que los Guns. Me parece más heavy. Bien, arrancamos. Yo creo que con eso ya más o menos tenemos una idea. Dale. Ok, Ya tamizamos. Dale. Desde el punto de vista del sonido, el género se caracteriza por guitarras distorsionadas y voces muy vigorosas, agudas con un pitch muy alto. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de instrumentos o las voces caen en el mismo rango de frecuencia del espectro audible, ¿no? Aproximadamente entre 1 kHz y 3 kHz. Esa zona, que son los medios altos, es una zona a la que nuestro oído es muy sensible, por lo que largas exposiciones a esas frecuencias nos van a causar fatiga muy fácilmente, incluso en un sistema perfectamente calibrado, ¿no? Pero no es un problema del sistema, sino que el género enfatiza ahí, y también, bueno, en los graves, las baterías con doble bombo, pero eso no es tan cansador al oído como estas frecuencias de los medios altos, guitarras y voces. Algo que me parece importante mencionar, amigo, que no solamente es una cuestión del género en sí o habitual en el género, sino que también ocurre en lo que es la grabación y la masterización de muchas grabaciones de heavy metal. Si bien hay muchas muy buenas, hay muchas que son bastante malas en términos de calidad de sonido, estoy hablando, ¿no? Por supuesto, y en calidad de grabación.
Normalmente cuando esto ocurre, cuando una grabación no es de muy buena calidad, estos puntos del espectro de frecuencia que tienden a ser más fatigantes, lo son aún más. Sobre todo los medios altos y los agudos más bajos, ¿no? Ahí es donde la cosa se pone punzante y fatigante. Ni hablar. Bueno, para remediar eso, tenemos en el canal este par de auriculares que es el Zendy Audio Apollo, que es un auricular planar magnetic, muy buen sonido, pero una firma de sonido bastante particular, que justamente tiene un valle en esta frecuencia, en los medios altos y el principio de los agudos. Entonces se le hace como el novio ideal para el heavy metal, y es el auricular que hemos elegido para escuchar los discos que les vamos a contar a continuación. Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a empezar a meternos en este top 5 medio mentiroso, porque vamos a arrancar en el puesto número 9. Arrancamos bien. Arrancamos bien. Vamos a comenzar haciendo un poquitito de honor a nuestras raíces latinoamericanas, que es el único disco del cual está cantado en español, que es Poder Latino de Animal, del año 1998, uno de los primeros discos en los cuales yo me introduje a la música heavy metal, a la música más pesada, con más distorsión. Si ustedes son más o menos de nuestra generación, recordarán que la mayoría de la música nueva que llegaba a nosotros era a través de MTV. Y ahí es donde yo me encuentro con Animal en un momento y no lo podía creer. Estos tipos con barba, con pelo largo, rockeando corbata, ¿entendés? Con eso, los coros esos, los gritones, barderos, con la voz ronca. A mí me encantó, me gustó mucho. Conseguí el disco y desde entonces es un disco que me quedó grabado en la memoria como uno de los grandes discos del heavy metal para mí. Y bueno, ese valorcito agregado de que sea una banda argentina y cantan en español. Puesto número 8 tenemos a Matter, de la banda alemana de Rammstein, otro de los grandes discos de la historia del heavy metal para mí. ¿Por qué? Porque es muy significativo, como habrán notado, muy cercano al disco de Animal, y es en esa época donde uno es adolescente o preadolescente y empieza a formar y a construir sus propios gustos musicales, ¿no? Y yo cuando escuché Rammstein por primera vez, yo no lo podía creer que existiera una cosa así, ¿no? Esa mezcla entre distorsión, entre música electrónica, entre ese elemento de sintetizador casi Depeche Modesco que tiene por momentos, y la voz del cantante de Rammstein, que es incomparable, única. Pero lo que tiene este disco de particular es que suena muy mal. Realmente es una grabación súper plana, en 2 dimensiones, no tiene ningún atributo audiófilo, entre comillas, que yo le pueda resaltar. Y aún así, a través de los auriculares estos de los Zendy, logró construirse una escena bastante más aceptable, se logró separar algo más cada uno de los elementos, haciéndolo más disfrutable, ¿no? Haciéndolo una experiencia mucho más linda de escuchar. Así que, amigo, pasamos al number 7. El puesto número 7, bueno, voy a elegir una banda que para algunos será de heavy metal, para otros no. Para mí es una banda, o es un disco mejor dicho, de heavy metal. A ver. Que es Bad Motor Finger de Soundgarden. Es un disco del año 1991, como Ten de Pearl Jam, como Nevermind de Nirvana. Pero de las bandas de Seattle siempre fue, a mi gusto, la más metalera, ¿no? Todo ese género hereda bastante del rock de los 70s, pero Soundgarden es un poco más arriesgado y hasta es un poco más oscuro, antes, por supuesto, de pasar a MTV, ¿no? Con el disco siguiente. De MTVizarse. El Super Album. Pero para mí, Bad Motor Finger es un disco oscuro, mucho más complejo y mucho menos amigable a la primera escucha. Para mí es un disco de heavy metal y es un discazo. Les recomiendo la versión original y les recomiendo Rusty Cage y Jesus Christ Pose. Bien. 2 temazos de ese disco. Bien. Y la voz de Chris Cornell, súper particular, ¿no? Ni hablar, también, otra voz. Y ahí sí que el pitch es alto, ¿no? Ahí es alto, sí. Y si bien es un disco que está bien grabado. Bien, pasamos al número 6. Y acá tenemos otro disco más o menos de la misma época, del año 2000, que es The Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine. Si bien hay otro disco de Rage Against the Machine que está mucho mejor grabado, que suena mucho mejor y que podría argumentarse de que es mucho mejor en términos de gusto musical, ¿no? Que es el disco homónimo de la banda, el primer disco. ¿Por qué yo puse The Battle of Los Angeles? Por 2 motivos. Primero, yo tenía 14 años y había ahorrado plata para ir a comprarme un disco de Musimundo, ¿no? Era la primera vez que me iba a comprar un disco de música y fui y me compré 2 discos. Me compré The Battle of Los Angeles de Rage Against the Machine y Discovery de Daft Punk. Esas fueron mis 2 primeras compras. Arranqué fuerte.
Y yo cuando escuché el disco yo no lo podía creer. Ya sí había escuchado el tema Guerrilla Radio jugando el videojuego del Tony Hawk Pro Skater. No me acuerdo si era el 1 o el 2 en la PlayStation. Y cuando me enteré qué banda era, digo, yo tengo que escuchar esta banda. Bueno, ahí es donde entro al mundo de Rage Against the Machine, donde conozco la banda. Y además, otra vez, el tema MTV, viendo los videos de Sleep Now in the Fire y Testify, que son dos grandes temas, dos hitazos de este disco. También la banda me entró no solamente visualmente y musicalmente, sino en todo sentido. Y además hay un tema de este disco que se llama Calm Like a Bomb, calmado como una bomba, que cierra una de las películas de Matrix. Mira, sí, la primera, si mal no recuerdo. En la primera cierra con el tema, creo que es Wake Up, que es del primer disco de Rage Against the Machine. Cierra con Wake Up. La segunda de Matrix cierra con Calm Like a Bomb, Mira. que es de este disco de The Battle of Los Ángeles. Que bueno, Matrix, dicho sea de paso, una de mis sagas de películas favoritas, en especial la primera. Así que bueno, yo tengo una relación muy especial con la banda. Me gusta por todos lados. El puesto número 5 es una banda un poco más clásica, que también algunos dicen que es hard rock, para mí es heavy metal, y sobre todo este disco, que es Long Live Rock and Roll de Rainbow. Tenemos a Ritchie Blackmore, a Ronnie James Dio, y tenemos a Cozy Powell en la batería, que es el baterista preferido de Papo. Okay. Y eso no es poco decir. No es charla de mamados. No es charla de mamados. O moco de pavo. Y es un disco muy potente. Son clásicos los primeros discos, pero para mí el que tiene el sonido más metalero y donde aporta más Dio sobre todo, tiene un temazo que es Kill the King, otro tema que me encanta que se llama Gates of Babylon, y lo que introduce este disco también, desde la parte de las letras, mucha fantasía. Hay dentro del metal y dentro de algún subgénero como una cultura medieval, ¿viste? Medio mitológico, ¿no? Eso lo introduce en el heavy metal Dio, y para mí, como nunca, lo introduce en este disco, que tiene excelentes guitarras, gran baterista, gran baterista, y la despedida de Dio de Rainbow. Puesto número 4. Acá, como verán, voy a seguir con esta línea de discos que por ahí no suenan tan bien, pero bueno, por algo los fui eligiendo, porque también la idea era buscar qué tanto los podía resaltar o qué tanto los podía pulir este auricular, ¿no? Que también es parte de este video, es muy importante. El disco siguiente es Toxicity de System of a Down. Es un disco que definitivamente no suena muy bien, pero muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que sí, quizá no lo pongan en el puesto que lo puse yo, seguramente diferiremos en eso, pero es uno de los grandes discos de heavy metal, sobre todo de heavy metal moderno, y marcó una era nueva en el género musical. Definitivamente System of a Down es una de estas bandas de las que hablábamos al principio, que son un género en sí misma casi, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan fascinante a este género del heavy metal. Es increíble. Este disco, si bien tiene temas Chop Suey, el mismo Toxicity, ustedes, para los que no lo escucharon, pongan el tema 1, denle play, y yo los reto a que les dé ganas de cambiar de tema. Son todos temazos, son todos hitazos. Tiene una onda progresiva que es difícil de encontrar. De hecho, ellos insertaron esta cosa de rock progresivo dentro de este género medio new metal post 2000, ¿no? Que System of a Down por ahí no es new metal, pero bueno, los cambios de tiempo son impresionantes por momentos. Hay temas, no me acuerdo el nombre del tema, una pena, pero bueno, me lo tendría que haber anotado, pero el tema corta, que viene al palo, corta y arranca con una base de reggaetón. Tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum. Mirá. Y ahí cambia por completo el tema y después retoma. Este es uno. En todos los temas tiene esta cosa progresiva de cambios de ritmo que es increíble, bien logrado, nunca se hace aburrido, monótono, no son temas largos de 10 minutos, de lo que suele pasar en el rock progresivo, que era para otra época de otras drogas. Y esto es rápido, se consume rápido, y ya les digo, es un discazo que, para el que no lo haya escuchado, yo se los recomiendo de corazón que vayan y hagan la prueba. System of a Down, Toxicity. Un clásico, sin dudas. Puesto número 3. Voy a elegir otro de los patriarcas del heavy metal, casi indiscutido, que es Ozzy Osbourne y su disco Diary of a Madman, Diario de un Loco se llamó en Argentina. Segundo disco solista de Ozzy, segundo disco de Ozzy con su guitarrista fetiche Randy Rhoads.
lamentablemente el último, porque después fallecería por un accidente. Generalmente cuando se habla de Ozzy se reconoce el primer disco, Blizzard of Ozz, como un ícono. A mí me gusta mucho más el segundo, captura mucho mejor esa parte como oscura de Ozzy, tiene otra atmósfera que quizás es menos comercial que el primero, y la guitarra es mucho más evolucionada. Realmente era un gran guitarrista. También lo rescaté porque es el disco más audiófilo de mi lista. Okay. ¿No? Es el disco que mejor suena. Busquen si ponen la primera edición en CD, pero realmente es casi un disco de demostración de cómo suena un buen disco de heavy metal. Bien ahí. Número 2. Ya estando a punto de cerrar este top 5 mentiroso, vamos a ir con Overkill de Motorhead. No podía dejar afuera, dentro de los que yo aportaba al top, uno de estas bandas columna vertebral. Todos saben que sin Motorhead no existiría el thrash metal, no existiría Metallica, entre otras grandes bandas. Lemmy Kilmister, más que conocido como un dios dentro del mundo del heavy metal. Y este disco en particular realmente me pasa algo parecido que con Toxicity de System of a Down. Es uno de esos discos que no podés pasar el tema, no podés saltear un tema. Son todos temazos y bueno, ¿qué puedo decir yo de Motorhead que no lo pueda decir por sí misma la música? Vayan y escuchen Overkill de Motorhead, que es un discazo, es una fiesta de heavy metal, de rock and roll, y particularmente no quiero dejar de mencionar que bueno, no es un disco espectacularmente grabado, ningún disco de Motorhead lo es, no son tampoco malos, pero a través de este auricular tuve una experiencia de esas, viste, no es audiófila, pero es una de esas experiencias que se te escapa el lagrimón. Qué bien que suena este auricular con la música muy distorsionada. Cuanto más cruda es la distorsión, el riff, la voz de Lemmy, esa voz de años y años de cigarrillo, de alcohol y andás a ver cuántas cosas más, te transmite la crudeza, te transmite la potencia de una banda tan intensa como Motorhead, con los bordes pulidos, pero sin dejar de transmitirte la energía. Creo que es la mejor forma que tengo de contarles qué es lo que puede hacer este auricular. Realmente este auri es un golazo para el género, pero yo antes de cerrar no quiero dejar de decir que toda música que sea grabada, quizás de mediados de los 80s para atrás, con este auricular va a andar fantástico. Heavy metal nosotros decidimos destacar, pero con la música más viejita, este auricular se lleva joya. Ahora, si ustedes quieren escuchar pop moderno y música electrónica o de esa onda, si les gusta por ese lado, ahí sí que yo no se los recomendaría. ¿Y vas a decir algo, amigo? Sí, me parece que no lo mencionamos, o lo mencionamos y me equivoqué y tuvimos que filmar de nuevo, Okay. Que es un auricular con la tecnología Planar Magnetic, y eso quizás es lo que le da a Gonzalo esa sensación de la distorsión, ¿no? Maneja muy bien las transiciones son muy rápidas, entonces, sobre todo con una música que tiene velocidad, no se están perdiendo nada. Y bueno, les voy a contar algo que quizás lo hayan sospechado, pero a Gonzalo también le gusta porque es un auricular que tiene muchos graves, ¿no? Sí. Y A bueno, mí también en el género las baterías suenan muy bien. Sí, el bombo, el kick drum suena fantástico. Sí, hay que destacar que es un grave lento. Sí. Es un grave bastante lento, bastante perezoso, que para géneros como el heavy metal, los géneros un poquito más viejitos, se lleva muy bien, está bueno. Al menos lo transmite, quizá no, hay gente que prefiera un grave un poco más rápido para el heavy metal, lo cual es lógico e entendible, pero por algún motivo acá es como que el todo de alguna manera termina cerrando en una escucha muy placentera y no sentís esa necesidad de que te falte velocidad en el grave. Sí se siente, y por demás se siente, cuando escuchás géneros modernos y música electrónica en particular. Realmente no se favorece mucho por ese lado. Bien, amigo, queda el puesto número 1, que para mí no es ninguna sorpresa, quizás para ustedes sí. Es un disco de Ronnie James Dio, es su primer disco solista y se llama Holy Diver, es del año 1983. Es un disco que aparte lo escuchás hoy y suena actual, digamos. Es un disco que cumple todos los casilleros, las melodías que crea Dio en ese disco no envejecen. A mí también me gusta mucho el jazz, es como esas melodías de jazz que las escuchás ahora y decís esto es inoxidable, sí, ¿no? Bueno, los temas de Dio en ese disco son excelentes.
es un disco para escuchar de punta a punta y es como un arquetipo del género para mí. Si vos me decís, seguro. ¿qué es heavy metal? En esto de un dogma, Dio, Holy Diver, heavy metal de punta a punta. Sí. Si obviamente que está en la columna vertebral, Ronnie James Dio estaría en las cervicales. Sí. Ozzy es como el germen o el origen, pero Dio es el mejor heredero y para mí es el ícono del heavy metal. Black Sabbath, ¿no? Sería el... ¿no? Sí. Pero bueno, Ozzy es... Sí, Ozzy es Black Sabbath, pero para bueno, mí... no hay que dejar de mencionar a Tony Iommi, ¿no? Que es gran parte, ¿no? Gran responsable de ese sonido de guitarras. De ese sonido, del sonido del heavy metal, ¿no? Sí. Eso es lo que distingue a Sabbath de Purple y de Zeppelin, Sí. ¿no? De esa trilogía de los... Es Tony Iommi y la voz de Ozzy, pero Tony Iommi... La atmósfera... Exacto. La atmósfera que genera Tony Iommi es la atmósfera de donde viene el metal. Sí, casi diabólica, ¿no? Casi oscura y... Y con la cruz colgando, qué raro, ¿no? Sí. Una cosa extraña. ¿Nos queda algo, amigo, dando vueltas? No nos queda nada en la tendero? ganchera. No nos queda nada en la ¿Ya ganchera. Me gustaría que la gente diga cuáles son sus discos preferidos de heavy metal. Se viene la bardeada, ¿verdad? Sí, Aguantátela. qué es heavy metal y qué no es heavy metal. Por favor, cuéntenos. Y cuéntenos si han escuchado algún otro auricular que se preste, que haga este match ideal con el género, que es un género, a mi juicio, muy difícil de combinar. Sobre todo para escuchas largas, ¿no? Sí, definitivamente. Este auricular, ya le decimos, cumple, pero si ustedes conocen otro, por favor, díganlo en la caja de comentarios y cuéntenos sus discos preferidos. Así chusmeamos un poco y escuchamos y vemos si nos gusta o no. Bien. Y una cosa que me olvidé de recomendar, porque me parece que quedó en uno de los cortes, un documental que se llama La evolución del metal, que está en Amazon Prime Video, que es un documental muy completo y que describe gráficamente, y el chico que lo lleva adelante, entrevista a un montón de bandas de un montón de géneros y de generaciones diferentes dentro del heavy metal, donde uno se puede dar una idea de la estructura de este árbol genealógico. Está muy interesante, que dicho sea de paso, el árbol genealógico, que no lo dijimos, empieza en la música clásica. Hay muchos guitarristas de heavy metal que son grandes admiradores de música clásica. Sí, y que se han inspirado en la complejidad de compositores alemanes, ¿no? Sí. Dicen los que saben de música que tienen estructuras parecidas. Sí. El heavy metal. Yngwie Malmsteen, uno de ellos, uno de los que más sacó, de los que más se nota también, ¿no? Esa complejidad. Pero bueno, quizá tema para otro video. Así que, gente, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Realmente disfrutamos un montón haciéndolo. Creo que podemos decir que son de los videos que más nos gustan hacer. Así que, bueno, no se olviden de darle like si les gustó este video, que nos ayudan un montón. Suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones, así no se pierden nada de nuestro contenido nuevo. ¿Y qué más, amigo? Tenemos redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Hasta la próxima. Adiós.